Bienvenidos a esta clase del seminario número 5. Hoy vamos a hablar de técnicas de enseñanza. Bueno, ya los muchachos que son del grupo de Pérez Celedón ya habíamos hablado de este tema, ¿verdad? En el seminario 3, pero sin embargo no está de más volver a repasar. Entonces vamos a hablar un poquito de las técnicas de enseñanza y vamos a hablar de los contenidos de estudio de quinto año para que ustedes tengan un ejemplo de cómo se trabaja y cómo se puede trabajar, ¿verdad? En estudios sociales. Como primera parte de la clase de hoy, les voy a mostrar brevemente un plan de estudios sociales, porque esto fue específicamente lo que ustedes trabajaron en la lección pasada. Simplemente lo hago a modo de ejemplo. Este plan es del compañero Felipe Arguedas. Algunos en las revisiones van a decir que cuiden la horizontalidad, que es precisamente esto, ¿verdad? Ustedes ven todas las columnas y se ven lo más horizontal posible. Y en otras dice que como sugerencia que por favor determinar en las actividades de mediación cuáles actividades son inicial, intermedio y avanzado. Me pareció muy bueno este ejemplo, ¿verdad? Del compañero porque es un plan muy ordenado, ¿verdad? Y no quiere decir, ¿verdad?, que es el único que lo hizo bien. La mayoría de ustedes hizo los planes de una manera muy bien, pero es un ejemplo bueno, ¿verdad?, para que ustedes sigan en la forma de cómo podemos realizar el plan. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿verdad?, de seminario, que nosotros debemos de tener algo bien claro. Cuando presentamos planes y los presentamos bien ordenados y bien bonitos, con colores, etcétera, por lo general son los planes que simplemente se archivan. Pero cuando se presentan planes y no están bien con la horizontalidad, no se denotan las actividades de mediación, como acá, que vean que dice inicial y viene uno y 2, intermedio uno y 2, avanzado y uno y 2, ¿verdad? Bien determinada cada una de las actividades, pues son los planes que muy probablemente el director, el coordinador de departamento, el coordinador académico vaya a revisar con lupa porque no se ven ordenados. Entonces también como una forma de trabajar de una buena manera es que hagamos los planes de la mejor forma posible. Y este ejemplo, ¿verdad?, del compañero es un plan que es bastante ordenado e inclusive les podría decir que existen en este momento trabajadores del MEP con 10 años o más de trabajo que no hacen un plan con este orden, que sería lo deseable, ¿verdad? Acá tenemos un plan de cívica y como ustedes lo ven también viene exactamente en el mismo orden de inicial, intermedio y avanzado. Jóvenes, yo les pido a ustedes, ¿verdad?, que a la hora de elaborar planes denoten las actividades, las dividan de tal forma que se denote inicial, intermedio y avanzado. Si no lo hacen de esa forma, no importa, pero sí sería necesario, ¿verdad?, que delimiten las actividades como el compañero está haciendo acá, uno 2 3 puede ser uno 2 3 4 5 6 7 actividades, A, B, C, D, como ustedes lo quieran tener, pero que sí haya una delimitación de actividades y que no sea un solo párrafo. Hablemos ahora de las técnicas metodológicas. Bueno, como ya es sabido por ustedes, las metodológicas también son llamadas técnicas de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que son aquellas técnicas que utilizamos para poder enseñar. Acá vamos a encontrar una conceptualización de las técnicas de enseñanza. Dice que estas son formas de impartir de diferente manera los contenidos de un curso o materias que se encuentran en el currículum de un centro de enseñanza de cualquier nivel. Es importante señalar, ¿verdad?, que cada técnica de enseñanza corresponde a varias situaciones. La primera situación, por ejemplo, podría ser la siguiente, ¿verdad? Podría ser la siguiente, que nos debemos adaptar a la población que tenemos. Otra situación que se puede dar o que es bastante importante que se dé sería también la forma propia de enseñar del docente. Cada docente tiene su forma de enseñar y esa forma la debe plasmar. Para eso vamos a comenzar a hablar de una gran cantidad de técnicas.
18 en total, que son tal vez las más usadas, aunque también existen otras técnicas más que ustedes pudieran, perdón, implementar. La primera técnica que vamos a hablar se llama aula invertida. Dice que esta técnica de enseñanza consiste básicamente en que los alumnos estudien y preparen la lección con anterioridad a la clase. De esta manera, la clase en cuestión se convierte en algo mucho más dinámico y un entorno en el que profundizar sobre el tema de estudio. O sea, aquí se hace una profundización del tema de estudio. ¿Qué se hace? Bueno, de antemano se le dice al estudiante qué es lo que debe hacer y el estudiante llega a la clase ya como una exposición, como ustedes ven a esos dos chicos de primaria, ¿verdad? Exponiendo en la pizarra un tema. Y es bastante probable, ¿verdad? Que inclusive ese material que se presenta ahí haya sido elaborado por ellos mismos como apoyo a esa clase de aula invertida. Otra técnica es el autoaprendizaje. Esta técnica puede ser desarrollada a partir de mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Bueno, ya vamos a ver un ejemplo. El mapa mental es una representación que se hace a partir principalmente de imágenes. Es por eso, ¿verdad?, que el profesor va en su proceso de creación de ese mapa mental, va a escribir en la pizarra, por ejemplo, el tema principal y les va a pedir a los estudiantes que desarrollen el tema, ya sea en sus cuadernos o en la pizarra. ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, un tema de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para crear el mapa mental, el profesor escribe el título de Primera Guerra Mundial y escribe dos subtítulos. O le pide, por ejemplo, a los estudiantes que hagan diferentes mapas mentales, que algunos hagan sobre la Triple Alianza, otros sobre la Triple Entente, otro sobre las causas, otro sobre la conferencia de Berlín, otro de las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de la causa inmediata. Y el estudiante puede hacer este mapa mental y desarrollar su tema como tal. Recordar, ¿verdad? Que es importante recordar que los mapas mentales se basan principalmente en imágenes, o sea, tienen un gran porcentaje, 60-70% del mapita como tal es imágenes. ¿Por qué imágenes? Porque la estructura del pensamiento de una gran parte de las personas, sino que en su gran mayoría, relaciona imágenes con situaciones. Y entonces es como hacer un esquema a partir de imágenes. Acá vemos un ejemplo de un mapa mental. Como ustedes ven, tiene muy poquitas palabras. Dice causas de la Primera Guerra Mundial y vienen algunos subtítulos que se representan con imágenes. Exactamente eso es el mapa mental. Otra de las técnicas de gran importancia y que puede servirnos, ¿verdad?, bastante para trabajar son las actividades lúdicas o juegos. ¿Cómo se trabaja esta técnica? Bueno, precisamente el profesor crea alguna serie de juegos que puedan ser trabajados por los estudiantes y esos juegos como tal van a permitir el desarrollo del tema. Por ejemplo, acá estamos viendo un bingo, ¿verdad?, con países y viene el nombre del país y la bandera. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de desarrollar habilidades con los estudiantes y que los estudiantes se entretengan. También hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que el juego depende, que vamos a elaborar, va a depender de la edad y también por ejemplo, de la población. Yo podría hacer casi que cualquier tipo de juego en niveles de primaria, pero en secundaria debo pensar mucho el juego que voy a hacer, porque algunos podrían tornarse algo infantiles, por lo que podrían tener el rechazo de los estudiantes como tal, y en lugar de tener un éxito en la actividad, tendríamos un fracaso. La siguiente técnica es el llamado social media. ¿Qué es el social media? Bueno, el social media es una técnica basada en redes sociales que es muy utilizado principalmente en artes y en el estudio de idiomas. Por ejemplo, los profesores pueden pedir, ¿verdad?, a los estudiantes que sigan redes sociales de artistas, redes sociales por ejemplo, de música, digamos, de artistas musicales, de artistas plásticos, donde haya videos, etcétera, etcétera, en el idioma que quieran aprender o en el arte que quieran aprender.
En el caso nuestro de estudios sociales también puede ser una herramienta, no tanto enfocado en redes sociales, sino, por ejemplo, le podemos pedir a los estudiantes que sigan X páginas, ¿verdad?, de un país para conocer el contexto de lo que está sucediendo en el momento. En décimo, por ejemplo, y en quinto año es muy dado a dar temas contemporáneos o temas muy actuales, por lo que podría estar hablándose de una situación en Venezuela en aula y podríamos estar pidiendo a los estudiantes que sigan medios venezolanos, tanto a favor o como en contra del gobierno, y podemos después de un cierto tiempo que los estudiantes lo sigan y vean noticias de esos medios de comunicación, hacer un interrogante, algún tipo de pregunta, problema o alguna situación para que los estudiantes generen participación y tengan conocimiento del tema y en realidad van a tener una gran apropiación del conocimiento porque han leído específicamente qué es lo que está pasando desde las fuentes propias de la información y no por terceras partes, ¿verdad? O terceras personas. La técnica número 5 es la conocidísima técnica de la guía de trabajo. Es sumamente utilizada no solo en nuestra materia de estudios sociales, también obviamente en cívica, sino que prácticamente en todas las materias. Como ustedes lo ven acá, ¿verdad? La guía de trabajo es simplemente un cuestionario donde el estudiante responde las preguntas, pueden ser preguntas cerradas, preguntas abiertas, ¿verdad? Pero simplemente hay una resolución de preguntas que el docente de antemano formuló. Otra técnica grandemente usada es la llamada clase magistral. ¿En qué consiste la clase magistral? Bueno, la clase magistral consiste en que el docente habla con propiedad sobre un tema frente a una clase. Sin embargo, también es importante destacar que la clase magistral puede tener combinación de otras técnicas para una mayor efectividad. O sea, no solo, por ejemplo, que el profesor hable, puede poner algún pequeño video introductorio, puede tener un mapa, ¿verdad?, en la pizarra que le ayude a explicar, puede tener un pequeño cartel, una pequeña presentación, etcétera, pero que le permita desarrollar con propiedad su tema y que además de que desarrolla con propiedad su tema, los estudiantes puedan comprender. Esta técnica, ¿verdad?, es grandemente utilizada en materias teóricas como estudios sociales, como cívica, como la parte de español, por ejemplo, algunos temas de ciencias, pero se pueden imaginar, ¿verdad?, que en materias más prácticas, como física, matemáticas, pues no tiene un uso extendido porque pocas veces tienen materia dentro del currículum que sea teórica y más bien todo es práctico. Jóvenes, esta técnica es la llamada enseñanza programada o enseñanza dirigida. Esta técnica número 7 es tal vez una de las técnicas que a mí en lo personal más me gusta. Eh, es una técnica que es muy parecida a lo que son las guías de trabajo o cuestionarios. Sin embargo, aquí hay una combinación de diferentes ítems. Por ejemplo, se les puede poner al estudiante marcar con X, se les puede poner respuesta corta, se les puede poner preguntas prácticamente de desarrollo, apareamientos o correspondencias, se les puede agregar identificaciones, cuadros resúmenes, esquemas, etcétera. Sin embargo, acá lo interesante de la técnica es la forma en cómo se hace la materia. Entonces, como ustedes ven acá, dice volcanes de Costa Rica, viene información, viene un mapa de los volcanes de Costa Rica y abajo exactamente vienen las preguntas. Ya en la siguiente página viene Cordillera Volcánica Guanacaste y viene información de la Cordillera Volcánica Guanacaste y pregunta de una vez. O sea, el estudiante no tiene que devolverse 2, 3, 4, 5, 6 hojas atrás para poder escribir la información. Y también sabe que en el párrafo anterior están todas las preguntas que se le hicieron. No tiene que pasarse de página, ni pasar adelante, ¿verdad?, en el texto, ni volver nuevamente a muchas páginas atrás para buscar las preguntas. Es una técnica que a los estudiantes les agrada mucho, les facilita mucho el estudio y como docente nos facilita mucho también porque al existir práctica, una gran cantidad de práctica, el estudiante sirve inclusive para la parte evaluativa de cotidiano, la parte evaluativa de la prueba escrita y en realidad es una técnica sumamente recomendada para estudios sociales.
Podríamos utilizar muchas técnicas más, ¿verdad? Pero para estudios sociales, esta técnica, la clase magistral, ¿verdad? Por ejemplo, son técnicas que nos ayudarán mucho a trabajar. Esta siguiente técnica es el panel. Para ello ocupa que traigamos al aula personas expertas en el tema. ¿Cómo se hace o cómo se trabaja? Bueno, dice que el docente introduce el tema, sirve de moderador, guía la exposición, ¿verdad?, de las diferentes personas y al final le pide al público preguntas para estos panelistas. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿cómo se puede aplicar esto? Bueno, me voy ampliamente no solo a estudios sociales, sino también en cívica. Hay temas específicos en varios niveles, ¿verdad? En donde se tiene que hablar, por ejemplo, de la ley de tránsito. Entonces se pueden traer policías de tránsito en cívica, séptimo año. Por ejemplo, en octavo año hay que hablar sobre la prevención de riesgos. Por ejemplo, se podría traer a gente de la Cruz Roja, de la Comisión Nacional de Emergencias, a hacer una charla. Ese tipo de información sería un panel. La mesa redonda, que la mesa redonda es muy parecido al panel, nada más que el panel por lo general ocupa más personas. La mesa redonda por lo general es el moderador y y unos dos expertos más sobre el tema y tiene la misma mecánica del panel, ¿verdad? El profesor sirve de moderador, realiza preguntas, pide exposición de ideas por parte de los que se encuentran en la mesa y al final le pide, ¿verdad? Le pide al público hacer preguntas y solicita el punto de vista de esos panelistas ante las preguntas hechas. La lectura comentada, la lectura comentada es la siguiente técnica, la técnica número 10, es una técnica muy utilizada principalmente en materias teóricas, muy utilizado en español y obviamente también en estudios sociales. ¿Cómo se trabaja? Bueno, los estudiantes deben tener material escrito, ya sea un libro de texto o un material fotocopiado. Se comienza a hacer la lectura, el profesor hace una introducción sobre el tema, se comienza a hacer la lectura y el docente determina cada estudiante del aula o a un grupo de estudiantes que lean parte de la lectura. El docente puede hacer que los estudiantes pausen la lectura como tal y pasar la lectura a otro estudiante y dentro de esas pautas como tal hacer preguntas. Preguntas para aclarar el tema, para quedar más, para generar más interés por los estudiantes para lo que queda de la lectura o con cualquier otro fin. Pero sí es importante hablar la mecánica de estar leyendo, pausando y haciendo preguntas. La técnica número 11 es la llamada institución programada. La institución programada permite que el participante dirija su aprendizaje a su propio ritmo. El docente prepara el paquete de instrucciones y hace pequeños módulos. Como ustedes ven en la imagen, ¿verdad? Hay pequeñas informaciones, ¿verdad? Con esos carteles de presentación en donde se hace presentación de fotos, información y demás. Esto, ¿cómo comienza la técnica? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, cada uno de los participantes o cada uno de los miembros del aula va a ser dividido en pequeños grupos. Cada uno de esos temas deben ser temas que no estén relacionados de una manera cronológica, sino que se puedan trabajar de manera desordenada. Esto implica, ¿verdad?, que en estudios sociales en la mayoría de temas no se podrían dar. Recuerden que cuando ustedes recibieron las clases de introducción a la historia, tienen que haberles dicho que la historia como tal es un hecho continuo y es un hecho cronológico. Por eso cuando se enseña cuando se da la enseñanza de la historia, se debe de enseñar de una manera cronológica porque es la forma en cómo las personas pueden entenderla. Es por ello que les decía, ¿verdad?, que hay que tener cuidado cuando hacemos una institución programada sobre los temas que elegimos, porque si son temas históricos no es conveniente, ya que se van a trabajar en desorden. ¿Qué podría ser conveniente? Bueno, por ejemplo, en octavo año, en estudios sociales, se ven varios fenómenos naturales que tienen que ver con, por ejemplo, con toda la actividad tectónica, se ve las partes de la Tierra, las teorías, ¿verdad? Por ejemplo, las teorías como tal de la tectónica integral de placas y otras más.
Se habla sobre el vulcanismo, la sismicidad, de los maremotos, por ejemplo. Entonces, podríamos hacer para este tema así, exactamente varios módulos donde se trabaje por aparte, por ejemplo, lo que es los terremotos, por otro lado, los volcanes, etcétera. Por eso les decía, ¿verdad? Que es una técnica que es muy bonita de aplicar, pero no en cualquier materia o en cualquier contenido podría aplicarse. Y al final, ¿verdad? En cada una de ellas hay una serie de preguntas, puede haber una autoevaluación donde el estudiante se califica, ¿verdad? Y además escribe la información que el profesor le solicita. Y algo importante, ¿verdad? Para terminar este tema es que cuando el estudiante termina el módulo, pasa al módulo siguiente. Hablemos del seminario de investigación. Bueno, en este seminario de investigación el docente elabora un listado de temas y los propone a consideración. Los estudiantes se matriculan, por decirlo así, con cada uno de los temas. Se fija un periodo de exposición, se hacen las exposiciones en el aula y el docente califica. Para ponerlo de una manera más sencilla, este es el mayor ejemplo de cómo se trabaja los proyectos de educación cívica, en donde los estudiantes se les da un tema o los cogen, trabajan una investigación, exponen y el profesor califica y tiene un gran porcentaje de la nota como tal, y entonces el seminario de investigación es más aplicable a cívica como tal. Otra técnica es el llamado estudio de casos. Dice que el estudio de casos se elabora de la siguiente forma. Bueno, el profesor o el docente va a presentar un documento breve o extenso, una película, un pequeño video o una grabación, mediante la cual va a describirse un hecho o varios hechos como tal. El docente presenta el caso al grupo, se inicia el análisis del caso de forma individual o en grupos, eso ya es forma que el profesor lo determine. El docente conduce una discusión sobre las opiniones de los participantes y el grupo elabora conclusiones. Por ejemplo, ¿en qué se puede utilizar? Les voy a dar un pequeño ejemplo. En octavo año se tiene que ver, por ejemplo, el tema de los terremotos y la afectación que producen. Entonces, se habla del terremoto de Chile sobre 8 grados, el de Japón sobre 8 grados y el de Haití en 7. Y mientras los dos anteriores, Chile y Japón, tienen menos de 1000 muertos por estos terremotos, que algunos rozaron los 9, creo que el de Japón fue de 9, si mal no me equivoco, o mal no me equivoco. El de Haití fue de 7, tuvo más de 200.000 muertos. Entonces, las lecturas vienen, ¿verdad?, explicando que Chile es un país muy preparado, que Japón es un país con una gran preparación entre los sismos, un código sísmico tal vez el más avanzado del mundo junto a Chile. Y la lectura, los que les toca Haití, dice, por ejemplo, que Haití es un país pobre, donde los sistemas constructivos son muy malos, donde las laderas tienen grandes problemas de deslizamiento y de erosión porque ya no hay árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Al hacer el estudio de casos de manera grupal o individual, obviamente los estudiantes pueden llegar a la conclusión que el problema de Haití, la gran cantidad de muertos, fue no solo problema del fenómeno natural que se dio, ¿verdad? Por el desastre natural que se dio, sino también falta de prevención y también falta de medidas de mitigación que hubieran logrado un código sísmico como tal, que muchas de las estructuras no se hubieran caído y no atraparan a la gente dentro de sus propias casas. Otra técnica que vamos a analizar es el foro. ¿Cómo se da el foro? Bueno, el foro se va a dar un proceso de discusión. Vamos a tener 6 pasos para que se dé este como tal. Bueno, dice que consiste en una discusión grupal sobre un tema, hecho o problema. El docente informa al grupo del tema o problema que se va a discutir. El docente formula al grupo una pregunta concreta referida al tema. El docente invita al grupo a exponer sus opiniones. El docente puede formular nuevas preguntas, puede hacer espacios de, por ejemplo, de sintetización de ideas, de réplica de ideas, etcétera, y al final hace conclusiones.
Entonces el foro, ahora como lo hemos trabajado inclusive, lo han trabajado ustedes en acá en el salón virtual, no solo en este curso, sino en otros, permite a gran medida, ¿verdad? Como tal, la discusión de ideas y el poder inclusive refutar o apoyar ideas de nuestros compañeros. La siguiente técnica es muy utilizada en estudios sociales, es el cine, el teatro o el discoforo. Dice que el docente explica las características del medio empleado, ¿verdad? Si va a ser una película, si es una obra de teatro, etcétera. El docente presenta, ¿verdad? El medio con el cual se va a trabajar. Se realizan preguntas enfocadas en relacionar el contenido de lo que fue visto. El docente pide a los alumnos exponer lo aprendido del tema y el docente resume las conclusiones particulares que se tienen sobre el mismo. Nuestra variable más, tal vez, más utilizada como tal es el cineforo, ¿verdad? Podemos utilizar videos sobre temas históricos y al final discutirlos. Ahora bien, les voy a hacer una recomendación desde el punto de vista personal. Esta técnica implica videos de algún cierto tamaño. Entonces, varias situaciones con esto. Número uno, bueno, tenemos que buscar un video que sea bien atractivo, ¿verdad? Y desarrollar bien la técnica porque los estudiantes tienden a aburrirse con videos largos. Por eso les sugiero que pueden ver perfectamente una película de un tema X. Por ejemplo, si hubiera una película que hablara de globalización, que es un tema de quinto año, pues podemos verla. Si hubiera una película que hablara de algún tema en general, por ejemplo, en octavo año que hay terremotos, hay tsunamis, hay que ver vulcanismo, hay películas como Pompeya, por ejemplo, que se ve toda la situación del vulcanismo. Entonces, sería algo interesante. Busquen películas que sean en la medida de lo posible bien actuales para que les llame la atención a los estudiantes y realmente las vean. Y también otro consejo que es bien práctico es que yo como docente no debo proyectar cualquier película sin verla. Muchachos, vean, podría haber escenas no actas para menores de edad, ¿verdad? En donde se muestre mucha violencia, se muestre relaciones sexuales, entonces violaciones, cualquier situación que nos puede generar problemas con los padres de familia. Entonces, podemos hacer dos situaciones. Una, si es simplemente una cena, yo como docente sé en qué momento viene la cena, paro el video y lo adelanto y puedo explicar, muchachos, aquí viene una escena de 10 minutos no apta para ustedes. Muy probablemente los estudiantes se van a morir de risa y les van a decir, profe, enseñe eso, ¿verdad? Pero no, pero obviamente no lo podemos hacer. Otra, si verdad es mucho, entonces escoger otra película en donde no haya, como les decía, violencia o escenas sexuales así bien explícitas. Y la importancia de esta técnica, ¿verdad? Al final es que el estudiante, los estudiantes o la gran mayoría de estudiantes aprenden de manera visual. Entonces, técnicas como estas les permiten al chico, ¿verdad? Eh, conocer y aprender más fácilmente. La técnica número 16 es una técnica que es más de origen inglés. Se llama en inglés, en su nombre original, brainstorming, que es como una tormenta cerebral, pero sin embargo lo podemos pasar al español como lluvia de ideas. La lluvia de ideas es bastante interesante. La podemos hacer a manera grupal, o sea, con todo el grupo de manera general o en pequeños grupos. El docente va a dar un tema, va a definir un tema y pide que los estudiantes libremente dé opinión sobre este tema. En cada uno de los grupos o en el grupo de manera general debe haber un secretario o un par de secretarios o secretarias que van anotando las ideas. Luego al final del conversatorio o esa lluvia de ideas, se le pide a los estudiantes que todas esas ideas, ¿verdad? Esas palabritas claves que ese secretario fue apuntando, sean ordenadas en un texto como tal. Y al final, ¿verdad? Las ideas ya ordenadas de todo el grupo son expuestas y se pueden dar conclusiones sobre el tema, ¿verdad? Como un punto adicional. Además, el docente puede, digamos que por decirlo así, apoyar esas ideas, mejorarlas como tal.
La siguiente técnica se llama la discusión dirigida. Esta es muy parecida a la anterior, ¿verdad? Nada más que el docente le da un tema específico a cada subgrupo de trabajo y no como en el anterior, ¿verdad? Que se podía trabajar todo el grupo y desordenadamente se podían dar ideas o en sus grupos se daban ideas pero eran sobre el mismo tema. Acá no. Se le da a cada estudiante un tema. Por ejemplo, estamos viendo la crisis de los 80, que es un tema que se tiene que ver en quinto año, o la crisis del modelo agroexportador, por ejemplo, las estamos viendo en clase y el estudiante, a algunos se les pide, por ejemplo, que den las causas, podemos trabajar las consecuencias con otro grupo y con otro grupo el desarrollo. Digamos que estamos en décimo año, entonces, no sé, se me ocurre, estamos trabajando sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces le podemos decir a un grupo que trabaje sobre lo que es el ascenso del antisemitismo como tal, otro sobre los totalitarismos, ¿verdad? Varios totalitarismos, el japonés, el italiano, inclusive el propio totalitarismo alemán. Y podemos decir al tercer grupo, por ejemplo, que trabaje sobre las invasiones que hizo Alemania a los diferentes países o sobre la exterminación de los judíos. Y un último grupo que trabaje sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Al final, ¿verdad? Cada grupo va a exponer sus ideas y se obtienen conclusiones grupales sobre el tema. Ahora bien, chicos, nuevamente, recuerden que los temas históricos son temas que son cronológicos. Entonces, a la hora de exponer también estos grupos, ustedes tienen que tener el cuidado de que expongan en el orden cronológico que si pasaron los hechos. O sea, primero hablar de causas, luego el desarrollo del problema como tal y por último consecuencias. Porque si lo hacemos al revés, ¿verdad? Primero consecuencias, causas y al final el desarrollo, pues para muchas estructuras mentales de los jóvenes no lo lograrán entender que esa historia está relacionada. La siguiente técnica llamada juego de papeles, de roles o sociodrama es bastante interesante. Sin embargo, también no es cualquier tema el que se puede desarrollar con la misma. Cuando hablamos de, por ejemplo, cívica, sí habría muchos temas en los cuales yo puedo desarrollarlo. Pero cuando hablamos de estudios sociales, pues tal vez algunos con más contenido histórico, un hecho histórico como tal. ¿Cómo se trabaja el sociodrama? Bueno, se divide el grupo en sus grupos y se les da un tema para que trabajen. Igual pueden ser, por ejemplo, en cívica, valores, podrían ser, no sé, causas de alguna situación, alguna ley en específico que la expliquen cómo se aplica, etcétera, etcétera. En estudios sociales, por ejemplo, podríamos hablar el tema de la globalización, que es el inicio de quinto año, y tal vez sobre la parte del aculturamiento, ahora que cada uno de los grupos saca alguna situación en donde se dé la aculturación de la población costarricense. Pero sin embargo, nuevamente es importante destacar que es una técnica que la debemos trabajar con cuidado. Ok, desde el punto de vista personal, pues aunque todo el mundo quiera trabajar, puede ser que tengamos problemas con algunos estudiantes con autoestimas y un poco de situaciones más, por lo que no les va a gustar actuar. A manera personal, a mí es una técnica que no me gusta, muy pocas veces la he usado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual a mí no me gustaba el actuar, o sea, no me sentía preparado para actuar y sentía que me iba a trabar. Entonces, a mí no me gustaba, pero para aquellos que sí les ha gustado el actuar, tampoco hagan abuso de la técnica, porque nuevamente pueden tener estudiantes que por diferentes situaciones, porque no pueden hablar bien, porque no se sienten bien o porque simplemente no les gusta, les puede afectar o pueden tener un mal rato al intentar hacer esta técnica. Entonces es una técnica, ¿verdad? Que es interesante usarla, pero cuando lo usemos con moderación. Y nuevamente, ¿verdad? Como les decía, también eso depende mucho del estilo de enseñanza de cada docente. Yo tengo compañeros, ¿verdad? De la materia, principalmente en cívica, lo utilizan mucho.
A mí lo personal, nuevamente les dije, no me agrada, entonces casi nunca pongo a los estudiantes a, casi nunca los pongo a hacer ese tipo de técnica porque a mí no me gustaba como tal. Otra solución bastante interesante y puede ser bastante novedosa es que si yo sé que en algún grupo X me está pasando eso, que hay estudiantes que no les gusta, los puedo poner como público, les puedo dar un rol y les puedo poner ahí una tabla de calificación para que me califiquen las dramatizaciones o que hagan preguntas a los compañeros de las dramatizaciones después de hechas. Entonces, como les digo, ahora puede tener sus pequeñas variables, pero es una técnica que no deberíamos usar en exceso. Hablemos ahora de los contenidos de estudios sociales de quinto año. Los contenidos de quinto año tienen una distribución. Van desde un eje generador principal que se llama la sociedad contemporánea, la independencia e interconexión global y los procesos históricos que definen la Costa Rica actual, a 3 unidades de estudio por trimestre, las cuales son la número 1, el primer trimestre, los patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la actual sociedad global, que este va a tener un único subtema que se llama la interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica. Ya vamos a desarrollar este tema y vamos a saber de qué trata. En el trimestre número 2 vamos a tener a Costa Rica en el siglo XX hasta la crisis de la década de los 80. La sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX va a ser una pequeña subunidad de ese segundo trimestre, y la sociedad costarricense del 50 a 1980 va a ser la segunda subunidad. Y tenemos en el último trimestre también vamos a hablar de Costa Rica actual desde la década de los 80 al presente, y vamos a hablar, y tiene 2 subunidades. Acá no me está saliendo la número 2, pero ya se la voy a mencionar. La número 1, que es la Costa Rica actual, el Estado, economía, sociedad desde 1980 al presente, y la número 2, que tiene que ver con partidos políticos como tal y política de manera general. Como les mencioné anteriormente, el tema principal de quinto año es la sociedad contemporánea, la interdependencia e interconexión global y los procesos históricos que definen a Costa Rica actual. O sea, vamos a hablar de 2 grandes temas en quinto año: la globalización y todo lo que ello conlleva, y Costa Rica en todo el siglo XX y lo que hemos desarrollado el siglo XXI. Como les había mencionado, ahora vamos a tener otros temas o subtemas generadores, pero en realidad podemos llamarlos grandes unidades de estudio, que son 3. Cada una de ellas va a ser para cada uno de los trimestres. El primer trimestre dice que los patrones espaciales de la interdependencia e interconexión actual. El segundo trimestre, que es la Costa Rica en el siglo XX hasta los 80. Y luego el tercer trimestre, que es desde el 80 hasta la actualidad. Algo importante que debemos destacar es que estos trimestres son muy cortos. En realidad son alrededor de 2 meses, e inclusive algunos casi que de mes y medio, porque en septiembre se debe terminar el plan de estudio. Ahora bien, esto debe ser modificado por el asunto de las pruebas PARO, ¿verdad? Que ya no se hacen en quinto, sino que en quinto solo se hace para quienes quieran volver a reponer una materia en específico en aquello que la tuviera, por aquello que la tuviera muy baja, pero muy probablemente, o es bastante, es bien pensable, ¿verdad? Que este temario debe ser modificado totalmente o agregados nuevos temas, debido a que ya debería haber materia no solo para septiembre, perdón, sino también para octubre y noviembre. Entonces es muy probable que sea modificado. Hablemos de la unidad 1. La unidad 1 dice que los patrones espaciales de la interdependencia y la interconexión en la actual sociedad globalizada, y vamos a tener una única subunidad para todo el trimestre llamada la interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica. En la siguiente diapositiva vamos a
ver exactamente de qué se trata este tema. Ok. Esta única subunidad de trabajo llamada interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica va a tratar diferentes temas. Estos son los temas que como docentes debemos desarrollar. El primer tema se llama un mundo achicado debido a la globalización. Vamos a hablar de globalización como tal y cómo llega la información de una manera muy rápida a nosotros como habitantes del planeta, ¿verdad? Antes un terremoto, una noticia de una guerra, etcétera, la gente se daba cuenta mucho tiempo después. Ahora no, prácticamente nos pueden estar dando una señal en vivo de la situación. Vamos también a trabajar con el tema del intercambio, el comercio internacional, cómo se da el comercio, las vías marítimas, las vías terrestres, etcétera. Vamos a trabajar como tema número 3 o C, la reducción de las barreras del espacio temporales y los avances tecnológicos, o sea, vamos a hablar de tecnología como tal. También un tema interesante, las desigualdades que hay en los países globalizados, de todo tipo, económicos, sociales, desigualdades tecnológicas. Y vamos a terminar esta unidad con convergencias y divergencias culturales en el mundo globalizado. O sea, qué situaciones son beneficiosas para las culturas en la globalización y cuáles hacen la diferencia, ¿verdad? Y hay culturas que a pesar de todo no han aceptado o no se han visto cambiadas por la globalización como tal. Ya pasando al segundo trimestre, vamos a trabajar sobre Costa Rica en el siglo XX hasta la década de los 80. Recuerden que los 80 va a ser importante porque va a haber una gran crisis económica. Entonces vamos a trabajar de dos temas, dos pequeñas unidades. Una que va a hablar sobre la sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX y otra que se va a enfocar, ¿verdad?, de 1950 a 1980. Digamos que este es el periodo, ¿verdad?, de la Junta Fundadora de la Segunda República, ya el gobierno de Figueres Ferrer, el gobierno nuevamente de Otilio Ulate y todos los cambios que conllevan, ¿verdad?, con el modelo de sustitución de importaciones. El primer subtema, ¿verdad?, que era sociedad costarricense desde inicio del siglo XX hasta la década de los 50, vamos a trabajar tres temas importantes: la crisis del modelo agroexportador. Ahí vamos a trabajar sobre el modelo como tal y la crisis que tiene, la construcción de la democracia y luchas sociales en la primera mitad del siglo XX. Vamos a hablar de personajes interesantes como Alfredo González Flores, como Jorge Bolio, como Manuel Mora Valverde, como Carmen Lira, como Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, ¿verdad?, que son importantísimos en todo este periodo. Y vamos a hablar de la reforma social de los 40, ¿verdad?, con Calderón Guardia, y la guerra civil del 48, que también hasta cierto punto termina reforzando esa reforma social porque la UCR, el Código de Trabajo y lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social quedaron prácticamente intactas y más bien terminaron fortalecidas en el gobierno de José Figueres Ferrer. Digamos, en otras palabras, que él reconoce la obra de Calderón Guardia y ve que esas obras son importantes. Y en esta subunidad del segundo trimestre, llamada la Sociedad Costarricense, que va desde 1950 a 1980, vamos a hablar sobre varias situaciones. Primero, sobre la diversificación productiva y el modelo de sustitución de importaciones, que se va a dar entre 1950 y 1980, y es un modelo que va a ser propiciado por la CEPAL, ¿verdad?, que es la Comisión Económica para América Latina. Luego vamos a tener, ¿verdad?, el Estado benefactor y la sociedad costarricense de 1950 a 1980. Vamos a hablar sobre el modelo de sustitución de importaciones. Vamos a hablar de la creación de CODESA, ¿verdad?, que es una entidad primero fue mixta y luego fue totalmente del Estado, en donde existieron gran cantidad de compañías que al final tuvieron que ser vendidas bajo el modelo neoliberal. Y tenemos, ¿verdad?, como punto final el sistema político electoral costarricense y los cambios que ha habido. La tercera unidad, bueno, o el tercer trimestre, tiene una unidad principal y dos unidades secundarias.
La unidad principal del tercer trimestre se llama Costa Rica actual, desde la crisis de la década de 1980 al presente. Y vamos a tener dos subunidades. La número 1, que se llama la Costa Rica actual, el estado de la economía, la sociedad desde 1980 hasta el presente. Y la subunidad número 2, que se llama el Estado, sistema electoral, movimientos sociales a partir de la década de 1980. El primer subtema, ¿verdad? Se llama la Costa Rica actual, el estado de la economía y la sociedad. Y lo que vamos a trabajar acá es los temas relacionados con la crisis económica de la década de los 80 y el modelo de promoción y exportación y apertura comercial. Recuerden, ¿verdad? Bueno, ahí aparecen una serie de imágenes que representan un poco el tema o grandemente. Para finales de los 70 va a haber una crisis económica que va a ser propiciada por el aumento de los precios del petróleo. Entonces los países occidentales tienen que pagar el petróleo de una manera exageradamente grande y trasladan sus deudas, ¿verdad?, a los países en vías de desarrollo que tenían deudas con ellos. Recuerden que va a haber una guerra llamada la guerra del Yom Kippur, en donde Israel le gana a los países árabes que están a su alrededor y Israel es apoyado por Occidente. Entonces, a manera de represalia, los países productores de petróleo, que son en su mayoría parte de los países árabes, deciden subir el precio del petróleo como tal, lo que repercute en todo el mundo. Va a darse una crisis económica gravísima. Se dan las elecciones, ¿verdad?, del país, en donde es electo, a finales de los 70, donde es electo Carazo, ahí vemos la portada de la Nación, donde es electo por el 51% de la población, más o menos unos 20.000 votos, 19.000 votos, 21.000, bueno, alrededor de 20.000 votos van a elegir a el señor Carazo, y este se enfrenta al Fondo Monetario Internacional que quería la venta de todos los activos del Estado, la gran cantidad de instituciones que eran del Estado costarricense y que habían sido creadas en la época de Pepe Figueres. Y esto nos genera una crisis, el no aceptar, ¿verdad? Esta imposición, ¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional nos conlleva una crisis casi de embargo. El país se devalúa la moneda, además de que hay una devaluación de la moneda, cierran empresas, no hay trabajo y una situación a la que, por ejemplo, podríamos llegar en muy pocas situaciones, aunque el caso no es exactamente igual, pero bueno, es una situación parecida. Y llega un nuevo gobierno que es el de el señor Monge, y él decide entonces sí hacer negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y establecer los llamados programas de ajuste estructural, en donde se nos va a dar una gran cantidad de dinero, y ese dinero, bueno, también va a comprometer a Costa Rica a una serie de acciones. Y para terminar, el tema número 2, ¿verdad?, de la unidad número 3, o sea, el tercer trimestre como tal, se llama el Estado, el sistema electoral y movimientos sociales a partir de la década de los 80. Vamos a hablar del sistema electoral costarricense, los partidos políticos. Recuerden que aquí comienza a aparecer el bipartidismo, ya estaba establecido Liberación Nacional, pero el resto de partidos políticos era siempre oposición a Liberación Nacional, y aparece, ¿verdad?, mediante el Pacto de Ojo de Agua, la Unidad Social Cristiana, que se convierte en la oposición, que va a tener liberación por casi 3 décadas, ¿verdad? 2 décadas y media en el país, hasta que aparece el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Y el asunto se fragmenta. Pero acá sí es importante también hablar sobre todas esas situaciones que se le vuelve a dar derecho, aunque era unos años atrás, nuevamente al Partido Comunista a participar de los procesos electorales y cómo se desarrollan estos a manera general. Ahora hablemos de la actividad que ustedes tienen que desarrollar para concluir con la elección.
¿Esta actividad en qué consiste? Bueno, consiste en lo siguiente. Número uno, yo voy a trabajar con mi plan, el plan que elaboré de manera mensual para la asignatura de estudios sociales y que elaboré en la clase anterior. Y además de esto, con este plan debo realizar materiales que cubran todo el mes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me deben presentar a mí? El plan que ya trabajaron, lo podrían modificar, ¿verdad? Porque en el momento que ustedes van haciendo materiales se pueden dar cuenta, ¿verdad? Que algunas situaciones pueden tener una pequeña mejora, entonces no hay problema, podrían modificar el plan, me entregan el plan y me entregan el material de la lección. Recuerden que ustedes están trabajando quinto año. Quinto año son 5 lecciones por semana, independientemente del colegio. Bueno, solo que sea un colegio técnico, el asunto es diferente, pero no estamos con planes de colegio técnico, estamos con planes de liceo. Entonces ustedes me van a trabajar exactamente el equivalente a 20 lecciones y no se compliquen a la hora de dividir, nada más a la hora de hacer los materiales me ponen semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Y además el plan, debe ir el plan ya sea al final o antes de. Y ya con eso tendríamos concluido la actividad. Ustedes hacen la actividad, ¿verdad?, de los materiales con el plan, que ya les dije que el plan lo pueden modificar, pero la idea es que usen el plan que ya hicieron de quinto año, pero puede tener las modificaciones del caso por aquello que las actividades a ustedes no les parezca y lo envían, ¿verdad?, en el apartado de actividades del salón virtual, ¿verdad?